Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento y de experiencias, alter ego, finanzas y otras hierbas. Como siempre, andamos en la búsqueda de personas que tengan mucho conocimiento y experiencia que puedan trasladarle a todos ustedes para un aprendizaje. El día de hoy, por supuesto, no es la excepción. Y si bien en algún momento les hemos traído gente, instituciones que han estado cumpliendo 20, 25, 30 años, hoy estamos hablando de 100 años. Vamos a hablar un poco de la comunidad marista y está con nosotros el hermano Nice. Bienvenido, hermano Nice. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por tu invitación. Hermano Nice, nosotros tenemos como protocolo que las personas invitadas se presenten, ¿verdad? Que ellos trasladen, digamos, un poquito de dónde vienen, han nacido, tienen familia. En su caso, pues vamos a hablar de la parte marista, un poco cómo fue su vocación de meterse, en qué momento le saltó eso, esa llamada, y un poquito hasta cómo vino a parar aquí, porque por lo que lo escucho no parece que de otro lado. Entonces, hermano Nice, díganos, cuéntenos. Pues obviamente el acento me delata con facilidad. Mi nombre es Nicéforo Garrán González, es un nombre poco común, pero era el nombre de mi abuelo en España, donde yo nací. Mi papá quiso que lo tuviese, ¿verdad? Nací en una región de España, en el norte, en León, y allí pues era una familia numerosa, somos 5 hermanos. Y yo conocí a los hermanos precisamente por mis hermanos mayores, que estudiaron también con los hermanos y que se convirtieron ellos en hermanos maristas. ¿También? Sí, en mi familia. ¿Cuántos? 3 éramos. Pero, ¿3 y usted? No, yo conmigo. Ah, ok, son 3, ok, ya. Somos 2 mujeres y 3 varones, los 3 varones. En este momento solo yo permanezco con los hermanos, ¿verdad? Mis hermanos mayores pues siguieron otro camino. Uno se casó y vive aquí en Guatemala, y el otro pues regresó en España y allí tiene su familia, ¿verdad? Entonces, siempre por ese conocimiento, porque los maristas en estos 100 años, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar y conocer. Cuando estudié y conocí a los hermanos, pues ahí nació un poquito mi vocación. ¿Cuánto tiempo se estudia para ser hermano? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo lleva o cómo es eso? Eran otros tiempos. En aquellos momentos pues eran los juniorados menores en los que participábamos, ¿verdad? Después se hacía el noviciado y después del noviciado pues se tomaba. Yo cuando hice el noviciado tomé la decisión de no trabajar en España, sino tener también una vocación misionera, y ya hice mi formación de noviciado con latinoamericanos. ¿Y esa es una decisión personal o es...? Una decisión muy personal. Okay, de acuerdo. Entonces, llegué a Centroamérica en el año 1990. Ya, o sea ya hace rato. De los 100 años tengo un tercio, exactamente 33 años, que he participado de la vida y de la misión en varios países. He estado trabajando en Guatemala, he estado trabajando en El Salvador, hice mi año de experiencia en el año 93, he estado trabajando en Puerto Rico y he estado trabajando muchos años a nivel regional, 16 años a nivel de toda la región. Bueno, tiene un bagaje bastante importante. Entonces, la siguiente pregunta, me imagino que va a ser un chiste. Cuando una persona entra a estudiar a una institución marista, ¿lo hace porque ustedes tienen un bagaje de un tiempo en un tipo de formación? O sea, ustedes tienen en mente, ok, cuando ven a estudiar a alguien aquí, o sea, bueno, todos tienen que saber sumar, restar y esas cosas de todo el mundo, pero ustedes trabajan otras condiciones y eso es algo que ya tienen como estructurado. ¿Qué es lo que ustedes esperan cuando alguien entra a estudiar? ¿Qué es lo que esperan que salga como producto, verdad? Sí, para nosotros es muy importante hablar de una formación integral. La formación integral no es solo el conocimiento, sino que es el conocimiento, es la formación de la persona en su aspecto socioemocional, es la formación del carácter y es la formación de las destrezas, ¿verdad?, que le ayuden a que esa persona, con los conocimientos que adquiere la educación, le ayuden a tener éxito.
porque lo importante no son los contenidos, sino cómo la persona afronta la vida y cómo la persona afronta la vida desde una visión de fe y de trascendencia, pero también desde una visión de felicidad, de desarrollarse plenamente. Entonces, el reto hoy es acompañar los procesos educativos desde los niños hasta nosotros en educación media, ¿verdad?, que tenemos aquí. En otros países tenemos educación superior, pero cómo acompañar ese proceso para dar las herramientas a la persona para que de manera autónoma pueda tener una vida exitosa, una vida profesional con un buen desempeño y una vida feliz. También una vida, ¿verdad?, con visión transformadora, ¿verdad?, de ayudar a los demás a construir un mejor país. Ustedes hacen mucho énfasis en la familia, mucho énfasis. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto en que siempre buscan, digamos, empujar a que ese elemento sea como un punto, un pivote clave en la forma en la que ustedes trabajan las cosas? No solo curriculares, sino que a veces también las extracurriculares también, ¿verdad? Primero, nosotros como congregación, ¿verdad?, somos hermanos, no somos padres, ¿verdad? Okay. Entonces, para nosotros el tema de la fraternidad y el espíritu de familia es esencial, que habla de relaciones horizontales, de cercanía, de estar para ayudar a los demás, ¿verdad?, y desempeñar los cargos de liderazgo como yo tengo en este momento desde una visión de servicio a los demás. Exactamente. Entonces eso es muy importante. Que se ha perdido un poco a veces, ¿verdad? pero un liderazgo profético y servicial, ¿verdad?, que ayuda a la misión. Pero luego creemos también que para que haya un aprendizaje significativo, ¿verdad?, tiene que haber un enganche emocional. Es decir, los alumnos y las personas se tienen que sentir bien en el ámbito donde están y hay que generar esas relaciones positivas entre la comunidad educativa que permita tener un ambiente de familia. Nosotros decimos espíritu de familia, ¿verdad?, donde hay confianza, donde hay cuidado, donde los mayores cuidan a los pequeños y donde todos. Solidaridad, ¿verdad? Ese aspecto también es la solidaridad interna y también la solidaridad que nosotros queremos pues con aquellos que son menos favorecidos. Solo para aclararle algo, hermano. Cuando yo hablaba de liderazgo que se ha fallado, no es el de ustedes, ¿verdad?, sino que el liderazgo, digamos, que ejercen algunos adultos hoy en día no siempre es el que uno espera, y a veces en algún momento comienzan bien de niños, pero pasa algo en algún momento que se bien. Una pregunta: por toda la experiencia que tiene y los años, ha visto distintos tipos de generaciones, ¿verdad?, que han venido evolucionando. También me imagino cuando usted estudió la forma era otra. Yo, por lo que he escuchado, bueno, mi papá es marista, yo también entré, mis hijos. Hay bastantes diferencias entre la época de mi papá, ¿verdad?, a las épocas actuales. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se maneja eso? Porque digo, ustedes también deben de reaccionar en función de cómo la sociedad va interpretando las cosas también en el tiempo, ¿verdad? Sí, Álvaro, cuando hay gente como usted que es papá, ¿verdad?, y que tiene sus hijos en la educación, a veces vienen y dicen, el colegio no es lo que era antes, ¿verdad? A veces dicen eso y yo le digo, gracias a Dios. Si no, mire la foto de cuando usted se graduó y seguramente usted también ha tenido ciertos cambios desde esa época. Entonces, todos evolucionamos y todos tenemos. Entonces, para mí hay un concepto importante en la misión marista después de estos 100 años. Tener fidelidad a las intuiciones de nuestro fundador no es repetir lo que él hizo hace 200 en 1817, sino captar, ¿verdad?, las respuestas creativas que él quiso dar en ese momento y exactamente tener eso, una fidelidad creativa. Es decir, seguir nuestra misión de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar entre los niños y los jóvenes, fusionar educación y evangelización como un medio de promoción humana, pero en este momento. Y los muchachos en este momento lo podemos ver desde la pandemia. Necesitan, la pandemia nos ha puesto de manifiesto, ¿verdad?, los cambios que necesitamos en los procesos educativos. Y necesitamos procesos educativos de mayor autonomía,
de mayor formación del carácter, de mayor atención socioemocional a los procesos y una educación competencial que ayude a la persona a aprender a lo largo de su vida de una forma autónoma. Entonces, nos hemos dado cuenta que la tecnología que tenemos y los recursos que hemos usado en la educación a distancia en la pandemia no son la solución. Son recursos que tenemos que tener, pero necesitamos dar la dimensión humanizadora del proceso educativo, que es acompañar, y es un proceso que tenemos que hacer padres y educadores en conjunto, porque nuestro objetivo es acompañar en humanizar a esos muchachos que se nos encomienda. Hermano, usted mencionó ahorita algo, la pandemia. Obviamente la pandemia nos afectó a varios países en el mundo, pero evidentemente de acuerdo al desarrollo que había en cada país, así fue como funcionó. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque desde mi punto de vista, un maestro o maestra que esté al frente genera un tipo de relacionalidad que a la cámara siento que genera un alejamiento. ¿Cómo los agarró ustedes? Porque fue una cosa así bien abrupta, literalmente, ¿verdad? Nos agarró como a todo el mundo, ¿verdad? Desprevenidos y sin capacitación. Pero yo admiro el trabajo y el esfuerzo de los maestros, ¿verdad?, por adaptarse a la nueva situación. No fue nada fácil, nos tuvimos que adaptar a las plataformas educativas, a Teams, a Zoom, ¿verdad?, a las distintas que teníamos, y había que reprogramar, ¿verdad?, todas las clases para mantener ese vínculo, porque lo importante era el vínculo educativo. Yo creo que hubo un rezago en los contenidos, pero también ha habido un rezago en las relaciones y en la forma de establecer relaciones. Entonces, nos adaptamos. Podemos tener el riesgo de, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, olvidar aquello. Yo creo que necesitamos hacer una mezcla, una educación, ¿verdad?, híbrida, que no es lo que hemos tenido con la pandemia, pero donde sí tenemos los recursos, donde tenemos los elementos, donde tenemos... Y le pongo un ejemplo que me ha pasado estos días. Ya en la presencialidad volvieron las reuniones de padres y me dicen en un colegio, pues se juntan los padres, los reunimos todos y después vamos a los salones. No, ¿por qué? Claro. Juntémoslos a cada quien en su salón y yo le voy a dar mi bienvenida desde Teams a cada maestro, a cada padre de familia en su aula, porque en todas las aulas tenemos los televisores, tenemos la proyección. O sea, podemos hacer intercomunicación directa y después estar con ellos en la relación. Entonces, ¿cómo seguir utilizando los instrumentos informáticos para el aprendizaje? Porque lamentablemente nuestros muchachos lo usan mucho para las redes sociales, para la comunicación. Pero decir, cómo en este momento donde no necesitamos transmitir la información, porque la información está en los medios digitales, en los dispositivos que llevamos en el bolsillo, cómo creamos conocimiento con esa información. Yo les digo a los muchachos que son la generación que más suerte han tenido en estar informados, ¿verdad?, y en tener toda esta gama, pero es la generación que muchas veces tiene poco acompañamiento. Entonces necesitamos formar y necesitamos ayudarles a ellos a discernir y discriminar esa cantidad de información que tienen. De acuerdo, jóvenes y altos seguidores, ya ven lo que les estamos trayendo, una persona que sabe un montón de educación, que ha tenido una vida llena de muchas condiciones y nos está compartiendo el conocimiento. Vamos a un pequeño espacio, por favor, no se desconecten, volvemos con el hermano Nice. Todavía están a tiempo de darle like y de suscribirse para los que no lo han hecho, y volvemos en un momentito. Espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas.
Bienvenidos, jóvenes, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Está con nosotros el hermano Nice. Hermano, 100 años. 100 años se dice fácil, pero no es nada fácil. ¿Qué se siente estar en este momento cumpliendo 100 años, verdad? O sea, es una cantidad donde han pasado, no sé, por lo menos yo le puedo asegurar 3 generaciones y podrían ser 4 o 5, así aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué se siente? ¿Cómo lo vive usted desde el punto de vista de ser parte de un liderazgo, de un tipo de forma de educación, en estar en este momento cumpliendo 100 años aquí en El Salvador? Pues hay muchos sentimientos, ¿verdad? Pero yo se lo resumiría. El primero es fácil de identificar, es un sentimiento de agradecimiento. Okay. Agradecimiento por la vida de tantos hermanos salvadoreños que ya fallecieron y que han trabajado durante este siglo, ¿verdad? Que han dedicado a la juventud salvadoreña y a la juventud centroamericana su pasión, su entrega, su dedicación. Entonces, agradecer esa herencia que hemos recibido, ¿verdad? Es como cuando alguien recibe algo que las generaciones previas le han dejado. El segundo, pues, es la confianza, porque es una gran responsabilidad mirar los próximos 100 años en los que queremos, con los retos que tenemos, pues como todas las instituciones, el descenso de vocaciones de los hermanos, ¿verdad? La continuidad, pero por otro lado la integración de personas laicas que llevan adelante. Necesitamos afrontar con confianza, como lo hizo nuestro fundador, ese futuro, mirar los próximos 100 años con ilusión y esperanza y seguir trabajando. Y la tercera cosa, yo creo que necesitamos innovación, porque las instituciones centenarias podemos tener artrosis y necesitamos constantemente una actitud interna e intencionada por seguirnos acoplando a las necesidades de las generaciones. Bueno, le agradezco. Esto es parte de una apertura. Anteriormente no sé si se hubiera podido sentarme con un hermano, digamos, de los de antes a conversar. Sí, no sé, probablemente, ¿verdad? Pero esto es parte de un cambio. Hermano, la tecnología, antes los cambios eran más tardados. Hoy los cambios son abruptos de un día para otro. Los celulares, las redes sociales, todo eso ha venido a irrumpir en la vida personal, hasta en la parte, bueno, usted mencionó un poco de que hay mucha información, pero hay tanta información que también uno se puede perder por tanta información, y además hay información que no es correcta. Uno tiene que saber buscar, no como antes que uno iba a un libro, había una referencia y se aseguraba. ¿Cómo ha afectado toda esa tecnología en la juventud de hoy? ¿Cómo lo sienten ustedes desde la casa, desde el aula? ¿Cómo les ha pasado con eso? Primero hay que tomar conciencia que son una generación distinta, sí, ¿verdad? Que se relacionan entre ellos mismos y con sus familias de manera distinta, ¿verdad? Nuestra relación era más cara a cara, más directa, sí, ¿verdad? Entonces hay que habilitar para lo que ellos tienen, porque la tecnología no se va a ir, no podemos renunciar a ella. Para mí el criterio es que tenemos que dar los elementos que ayuden a discernir a las personas, porque uno de los pilares educativos que yo tengo es que hay que educar a la gente en la libertad y en la responsabilidad, y también en el uso de los medios, ¿no? Pero ¿cómo hacer un uso eficiente? Porque la tecnología nos abre posibilidades de colaboración, de solidaridad, de intercambios interculturales. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Champañá Global, donde queremos hacer elementos conjuntos entre las más de 600 escuelas maristas que tenemos en el mundo. Las tecnologías nos permiten tener intercambios interculturales, compartir idiomas, aprendizajes de idiomas, aprendizajes de experiencias, y eso sin muchos costos, ¿verdad? Sí, claro, entonces,
en la red de Champañán Global hace unos días se compartía, ¿verdad?, que uno de los directores de Sudáfrica estaba compartiendo con los muchachos del Colegio de Atenas en Grecia su experiencia sobre el apartheid y sobre Nelson Mandela, alguien que directamente lo ha vivido. Antes sido casi imposible, digamos, ¿no? Por ejemplo, compartir elementos, antes se compartían elementos deportivos entre algunos colegios cercanos, pero hoy día podemos tener la oportunidad de compartir experiencias educativas con otros colegios. El sentirnos una red global nos ayuda y nos da inmensas oportunidades de participación y de responsabilidad. Y eso lo hace la tecnología. Entonces, ¿cómo aprovechar? Para mí el criterio es educar en libertad y responsabilidad. ¿Y no has sentido en algún momento que distrae un poco a los jóvenes de hoy también? O sea, es decir, a veces digo, no sé, por lo menos antes uno con los amigos todo era cara a cara, así como usted lo dijo, y con las novias, con los profesores, todo era cara a cara, pero hoy la tecnología nos ha hecho, bueno, en las clases virtuales, pues cuando uno viene aquí, tiene que bañarse, tiene que peinarse. En la clase virtual como que le permite uno un poquito de esas condiciones que en teoría uno se debería de bañar igual y estar sentado, sí, pero en la realidad no sucede tan así. Entonces, no sé si eso les ha generado todo eso alguna... Pues, por eso no es el medio, sino la formación de los hábitos. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que tener hábitos de responsabilidad, hábitos de trabajo bien hecho, hábitos de excelencia, ¿verdad? Sea con un medio digital o sea con otro. O sea, la innovación educativa tampoco se da por los aparatos. Hay maestros que en las plataformas educativas podían dar la misma clase magistral que daban durante los 20 años precedentes a la pandemia. Entonces, la innovación va más allá del medio, va en la metodología y en la capacidad de tener un enganche en la motivación intrínseca del alumno para estudiar. He visto que últimamente, por lo menos aquí en Salvador, se ha tomado una importancia el inglés de un tiempo para acá. Obviamente el inglés es un idioma que abre muchas puertas en el concepto de que es el idioma considerado universal. Los maristas aquí en El Salvador, ¿cómo han tomado esa, digamos, relevancia o importancia que ha adquirido el inglés fuerte a través de la internacionalización? Porque antes la internacionalización se daba cuando yo viajaba a algún lado, hoy ya no. Hoy puede uno tener una entrevista o alguna por Zoom, por Teams, cualquiera de esos, y ya no tiene uno que tomar el avión. Entonces es más, o sea, la internacionalización a raíz de la tecnología se hizo todavía más fuerte. ¿Cómo ha trabajado, digamos, o cómo ven ustedes el concepto de que el inglés se vaya metiendo un poco más? El inglés es esencial en la educación del futuro, ¿verdad? Porque es la lengua internacional de comunicación que nos abre la posibilidad de comunicarnos y el acceso a información y ciencia, las publicaciones científicas sobre educación y sobre cualquier tema, pues tiene un gran porcentaje en el idioma inglés. Yo creo que cualquier aprendizaje de otro idioma es importante, no solo por las capacidades comunicativas, sino por la apertura cultural que eso nos da. Pero el inglés es esencial y nuestros muchachos del futuro necesitarán como una destreza fundamental una competencia lingüística, al menos en inglés. Ha mencionado una palabra varias veces que me da mucho la atención y es la palabra innovación. Sobre esa base, digamos, como hermanos maristas, han visto que los cambios se han acelerado. ¿Cómo hacen ustedes para ver qué pueden, o sea, ir mejorando, cambiando en función de mantener siempre la calidad, pero generar algún, no sé, ambiente o más agradable o con otro enfoque? ¿Quién hace eso? Es decir, ¿es el director, es un grupo o cómo los hermanos van poniéndole atención a eso? Sí, nosotros primero tenemos un aprendizaje colectivo
por ser una institución educativa a nivel global, lo que nos permite visualizar distintos contextos educativos y distintos momentos con distintas innovaciones que se van dando, también dependiendo de los recursos económicos. Usted sabe que tenemos escuelas más pudientes, escuelas de pago, pero tenemos también escuelas en instituciones pues muy vulnerables, ¿verdad? Nuestro criterio aquí en Centroamérica es que todas nuestras instituciones educativas tengan los mismos estándares, sean de pago o sean, ¿verdad?, instituciones sociales, porque creemos que la educación es un medio de ayudar en la promoción social de las personas. Me está contestando dos cosas, que era lo que la parte social también usted es algo que es imposible que no lo mencionen, que no se note en su discurso, que no se vea en las acciones. ¿Cómo meten? O sea, eso es un pilar, me imagino, sumamente clave en el pensamiento marista, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos en esa visión, y los centros educativos que tenemos que generan recursos, esos recursos son invertidos, ¿verdad?, en los procesos educativos de obras sociales. Nuestro criterio es tener un número de obras sociales casi similares a las obras de pago que pueden inclusive los que estudian en la misma institución, ustedes buscan que obviamente a veces en el mismo salón hay unos que son mucho más pudientes que otros, pero siempre en su discurso está todos somos iguales, ¿verdad? Y eso es clave, ¿verdad? Todos somos iguales y todos queremos tener los mismos estándares. A veces los recursos no nos lo permiten, pero por ejemplo con la pandemia la adecuación de todos los centros con recursos tecnológicos para poder tener la educación a distancia fue lo mismo en los colegios de pago como en las escuelas o obras sociales que tenemos en El Salvador, en los centros escolares, o también en otros países, en Chichicastenango, en Nicaragua, en otros lugares donde tenemos escuelas con recursos. Entonces es muy importante tener esa visión solidaria, porque la educación es un medio de promoción humana y de ayuda a la construcción de un país mejor, ¿verdad? Hermano Nice, ha sido un tremendo honor tenerlo en Alter Ego. Sin embargo, le quiero decir que parece que esto se está terminando, pero no se puede terminar sin que, no, más bien no lo vamos a dejar ir sin que usted nos pueda dar un cierre suyo a través de una recomendación, sugerencia o algún tema que usted quiera tocar. Yo veo dos contextos, ¿verdad? En la educación uno ve a los hijos, ¿verdad?, los niños jóvenes que vienen, y detrás hay padres, madres, familias que también forman parte de eso, porque todo lo que aquí aprenden lo llevan y después vienen aquí y regresan con cosas modificadas y están en una combinación constante de todo. Entonces, para hacer un cierre, nos gustaría que usted se pudiera dirigir, digamos, al público que nos está viendo. Tenemos de público jóvenes también, gente que está saliendo de los colegios o escuelas, que está en proceso de decidir qué va a hacer en su vida, porque cuesta, la edad en la que uno tiene que tomar acción es muy joven. Y también tenemos mucha gente que son empresarios, pero que también son padres de familia, que tienen a sus hijos, algunos en un colegio como este, otros en otros colegios parecidos, otros en escuela, pero que siempre mantienen o funcionan en esa relacionalidad de familia o relación con el colegio, ¿verdad? Pues dirigiéndome a ustedes, ¿verdad?, a los padres de familia y a todos los adultos, pues tomar conciencia de que tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones, y es poner toda nuestra pasión y nuestro empeño por dejarles un mundo mejor que el que nosotros recibimos. Cómo acompañar a estos jóvenes para que encuentren ese mundo en el que cuidan la naturaleza, en el que cuidan a los otros humanos, en el que buscan la colaboración y viven el respeto. Y a los jóvenes les quisiera decir pues que enfrenten el futuro, como decía Juan Pablo II, sin miedo, ¿verdad? Que no tengan miedo, que puedan mirar en su interior, ver qué es lo que les apasiona y luchar por ello.
y que puedan desarrollar sus capacidades y ser felices. Y entre todos, pues construir un mundo mejor. Hermano, muchas gracias, de verdad, como le comento, un honor. Ha sido una conversación muy enriquecedora, seguramente muy corta para todo lo que sabe, para todas las cosas que ha vivido, pero nos da un esbozo, un pincelazo bastante importante. Muchísimas gracias por haber aceptado venir al programa, de verdad, ya vieron los tipos de personas que conseguimos, que comparte el conocimiento de varios años y, ojo, no está tan mayor porque tiene exactamente la misma edad que yo. No se la voy a decir, mejor averígüenlo, pero es joven el hermano, dice. Hermano, dice, un gran gusto tenerlo realmente. Muchísimas gracias por haber venido y muchos éxitos y felicidades por los 100 años, ¿verdad? Gracias, muy amable.